Placer saludarlos, Nacho, Dani. Igualmente, Buen día. Claudio, bueno, se conoció la semana pasada el número de inflación del mes de junio y se festeja como un gol un 6% de inflación, lo cual parece una locura, ¿no? ¿Quién festeja? No, que sea una baja, digamos. El gobierno festeja que está bajando con un 6%, lo cual es una proyección ya de más del 100 y pico anual. Sí, por eso. Es como que yo festeje lo siguiente, que el ejemplo que estoy usando. Suponete que empecé un dietólogo hace poco, el primer mes engordé 8 kilos, el segundo mes engordé 7 kilos Claro. y ahora engordé 6. Claro. Y estoy festejando. Claro, por eso decía La noticias verdad que la ropa... menos negativas y no positivas. No, a ver, la inflación sigue creciendo mucho, crece en forma desacelerada. Y además agregarle el condicionamiento de recesión, con lo cual la sensación térmica de esa inflación es mucho más alta. Es mucho más alta. Mejor 6 que 7, obviamente, no estoy diciendo que no, pero sigue siendo una inflación muy alta. No es una batalla que estés ganada. De hecho, no cambian las expectativas inflacionarias. Claro. Porque la segunda pregunta es, ¿por qué tengo una inflación que se desaceleró un poco? ¿Por el libre juego de la oferta a la demanda o porque hay restricciones cada vez más importantes que no consigo? De cosas que no consigo. Y es acá donde yo juego que la sensación térmica de la inflación es distinta a la inflación. ¿Por qué todos sentimos una inflación diferente? Creo que en la vida pasó esto, ya pasa esto. Es una cuestión de fe, es una cuestión ideológica. Es como que yo te diga, Nacho, no sé, ¿viste cuando escuchás algo por radio, por streaming, de algo que te gusta en un, no sé, en un video, y escuchás un tipo que te parece que lo que está diciendo está buenísimo, que piensa muy parecido a vos, decís, qué inteligente este tipo, qué clara la tiene. Y cuando escuchás algo que es completamente diferente a lo que pensás vos, este está ensobrado, este es un gorila, este no existe, este es un desastre. Entonces, se convirtió en una cuestión de fe, ya no escucho lo que dicen, sino quién lo dice. Claro. Hay muchos que van a enumerar la inflación como que es altísima y otros como que bajó. Pero en realidad, por último, ya cierro el comentario, vayamos a lo puntual de esto. Hay inflaciones para distinto tipo y en distinto momento. Ejemplo, hay cosas que yo quiero, que no consigo, y que tengo que pagar un precio superior al precio de lista, si quiero tenerlo. Aunque el precio de lista que marca la inflación, un precio cuidado, lo que fuera, va a ser precisamente el que me marque el índice. No es que mientan el índice, sino que a los precios que ahí están publicados, no necesariamente yo los voy a conseguir. Claro. Es como último cuentito del día. Vamos a suponer que yo voy a comprar, no sé, un clavito a una ferretería. Le digo, che, ¿tenés este clavito de este modelo? Sí, lo tengo. ¿Y cuánto vale? 1.000 pesos. Chorro, en la ferretería de enfrente estaba 700. Y bueno, comprarlo enfrente. No, pero enfrente se agotó. Bueno, a mí cuando se me agote también lo voy a poner a 700. Y muchos de los activos que hoy compramos en la Argentina tienen precios distintos a los que están publicados según la necesidad y el apuro que vos tengas. Claro. Hay muchas cosas que están reguladas, que no valen eso. Mirá, sentido común. Hay cosas que valen el doble en los países vecinos que acá. Sobre todo ellos, es una injusticia porque ellos ganan el doble que nosotros y además tienen crédito. Un auto, por ejemplo, vale la mitad, el doble acá que en Chile. O un neumático, vale la mitad en Uruguay que acá. Y muchas de las cosas subsidiadas, transporte, energía, viajes, aviones, acá valen mucho menos. Y esa distorsión es la que yo creo que no hace bajar la expectativa inflacionaria, aunque hayas empezado esta nota diciendo algo menos malo. Claro. Hola Claudio, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Hola, Dani. Mira, te voy a hacer una pregunta desde, no te digo lo más profundo de mi ignorancia económica, pero quizás sí pasó un poquitito por ahí y que quizás represente a gente que nos está viendo ahora, digo, que está en una clase media como yo estoy pataleando, la verdad, por no caer. Es muy difícil, yo estuve 15 días fuera del país trabajando y cuando volví me encontré con una suba de precios demencial a lo que yo había dejado, la verdad, por ejemplo, no sé... nafta de 196 a 240, digo, todos los días estoy buscando lugares distintos para cambiar. Después de charlar con varias personas tomando algunos taxis, algunos españoles, algunos pakistaníes, algunos ingleses, les tenía que agarrar el volante del ACB que les daba cuando yo les decía que había un 6-7% mensual de inflación, porque la verdad que para ellos era algo inconcebible. No importa, digo, es otro mundo, es Europa y demás. La pregunta que yo te hago es la siguiente, por lo cual la verdad que estoy un poco preocupado.
Yo no creo que sea para festejar que haya bajado un punto en el caso de la inflación, porque el mes que viene va a ser igual o peor, o quizás baje 2. Yo lo que no veo es alguien que pueda reaccionar a tiempo. Digo, más allá de los tintes políticos, tiene que ver con el gobierno que está, sí, quizás el anterior tampoco pudo, no importa. Mi pregunta va a lo siguiente. Yo no le veo un fin. Y veo que el mes que viene va a ser de 6, o irá a 7, o irá a 5.8. Es decir, esto no va a frenar. Y cuando voy viendo los precios del supermercado de a pie, voy a comprar, fui ayer a la tarde, voy algunos días, voy a un chino, compro cosas normales, veo que la plata, la verdad, que cada vez alcanza menos. Y la cuestión de suba de salarios la veo un tanto complicado, más allá de que el mínimo se haya subido. Claudio, si esto sigue así, y si seguís en 6, seguís en 7... para mí es demencial lo que le sucede al bolsillo de cualquier persona, más que nada de un laburante. ¿Esto tiene un fin? ¿Hay un momento que alguien lo pueda llegar a detener? ¿Está demasiado atado a la política? Porque es preocupante en serio, digo, mirando hacia adelante, ¿de dónde la gente va a sacar plata? Y yo pienso en mí mismo, ¿de dónde voy a sacar plata con una familia de 5 para poder sostener una inflación que, insisto, no hay nada para festejar que un punto se baje porque sigue aumentando? Sí, muy buena descripción y es verdad. Perdón, pero no tengo algo inteligente para responderte. Porque finalmente no es económico, vos lo marcabas, es político. Tenés que tener la credibilidad para hacer un plan que dure 2 años. La capacidad de implementarlo y la capacidad de que la población quiera asumirlo. No es fácil y es una tarea. ¿Se puede hacer? Obvio. Hay muchos países que lo hicieron y de situaciones más graves y de países situaciones vecinos. más abajo. Y de situaciones más abajo que la Argentina, grande, debido a la cantidad de recursos humanos, de capital, porque el argentino tiene capital, mal distribuido, pero tiene capital, y recursos naturales, obviamente. Yo sé que es trillado, que todo el mundo te dice lo mismo, la capacidad de la Argentina, bla, bla, bla. Pero bueno, falta una, la más importante, que es el orden político. Y yo creo que hasta que eso no se ordene va a ser muy difícil. Siempre digo lo mismo, en mi escuela, en la que yo me formé, en la que creo y respeto a rajatabla, y creo que casi todos los países del mundo discuten lo mismo, la inflación es un efecto fiscal y monetario. Porque de hecho todos los bancos centrales son los que se ocupan de la inflación. Si yo emito mucho más dinero que mi capacidad de producir, inevitablemente va a producir inflación. Parece una definición teórica, pero es muy obvia, es muy obvia. Si yo gasto más de lo que me ingresa durante mucho tiempo, un tiempo lo puedo hacer durante mucho tiempo, y nadie me lo financia, primero con deuda hasta que no puedo pagar la deuda, como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Es como pedir un préstamo para pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Claro. Un mes lo voy a pagar, el segundo mes lo voy a pagar, pero el quinto mes voy a estar arruinado. Bueno, entonces esa es una decisión política. ¿Por qué política? Porque el déficit fiscal, el gasto público, es una decisión política que se decide en el Congreso. Entonces ahí vamos a tener que hacer en qué gastamos y en qué no gastamos. Un lindo ejemplo, como propuesta lo tiro, que en otros países pasa, muy simple, es que las cosas valgan lo que tienen que valer y que le pongan los impuestos al lado. Ejemplo, ¿cuánto vale este auto? $7.000, lo mismo que en Chile. Bueno, me lo llevo. Listo, dame los $7.000 a mí, te falta pasar por esa caja que dice fisco. Y en el fisco tenés que dejar otros $7.000 más. Cosa que putees al fisco también. No solo a mí como productor. Entonces, cada vez que compro un producto, ¿viste? Cuando vas afuera y el tax te lo van aparte, bueno, esto vale 10. IVA y eso, y dale otros 30 en esa ventanita que es el fisco. Entonces, cuando vos decís, che, si este produjo esto, ¿vos por qué me cobras esto? ¿Por qué me cobras 30, 40 o 50% más? No, mirá, porque tengo la administración pública, porque tengo un colegio de enseñanza, una educación pública fenomenal, la seguridad que te estamos dando, pero si no me estás dando seguridad, me están afanando todos los días. Si los chicos no pueden ir al colegio, si, bueno, donde la exigencia pase en la eficiencia del gasto. Ojalá tengamos una ciudadanía, yo creo que sí, la tenemos, que empiece a discutir estos temas. ¿En qué se nos va la plata y la eficiencia del gasto? ¿Vos viste en cada inauguración cuántos políticos van o en cada partido y esos viajes los pagamos nosotros? No va a cambiar el gasto público eso, no va a cambiar. Pero es gestual, es gestual. ¿Vos viste cuántos pasajes sacamos para ir a discutir un tema con el fondo? Hacelo por Zoom, hermano. No tenemos guita para parar 10 días en un hotel en primer nivel. Entonces, cuando Argentina empieza a discutir la eficiencia del gasto, que es la responsabilidad que tienen nuestros dirigentes, bueno, mirá cómo viven, simplemente mirá cómo viven. Y mirá cómo vivimos nosotros, cómo la descripción que vos hacías. Si Argentina no da esa discusión, comparto con vos, tus hijos van a vivir un proceso más inflacionario que el tuyo.
Claudio, a partir de esto quería volver a algo que habías marcado, que tiene que ver con esta distancia que sentimos de la cifra con respecto a lo que vivimos en el día a día. Y muchas veces esto de sentir que es incluso el 6, el 7, el 5, cuando era el 4, era poco respecto a lo que nosotros percibimos cada vez que vamos a comprar algo. También me hace acordar a la referencia que tenemos de, por ejemplo, la canasta básica total, la alimentaria, que por ejemplo no contempla un alquiler. Es decir, ya estás partiendo de una base en la que un altísimo porcentaje de la gente tiene que gastar el doble de lo que se considera esa canasta básica para no sentirse por debajo de la línea de pobreza, que por ahí no lo estás contemplando, pero después en los números finales termina siendo un porcentaje muchísimo mayor solamente por una cuestión metodológica de cómo medir cada uno de estos índices. Tal cual. ¿Sabes por qué? Y acá quizás es una mirada sesgada. Tomame con derivada, es una mirada ideológica. Uh-huh. Yo creo que a veces a este gobierno les preocupa más el relato que la solución de los problemas. Simple. Les preocupa más el relato que la solución de los problemas. Yo veo publicidades que dicen, no, pero gracias a mí vos podés tener remedios gratis. Y yo decía, sí, pero gracias a vos también tengo el doble de enfermedades por no tener cloacas. O el doble de enfermedades de dengue por tener todo en mal estado y la infraestructura el triple. O sea, me pegaste 10 trompadas para decir, che, te hubiese pegado 11, festejá que no te pegué la 11. Lo mismo con la inflación. O sea, hay precios cuando los tengo que regular todo el tiempo. Hay precios cuando a algunos dejo importar y a otros no, depende si tengo un buen contacto. Hay precios cuando hay empresarios amigos que ganan plata y otros no. ¿No es la libre competencia? Hay precios cuando el precio se logra de proteger al empresario y no a la empresa. ¿Por qué yo tengo que comprar algo que vale el doble que en el país vecino? ¿Por qué yo como consumidor tengo que pagar el doble? Con la mitad de salario, como decían ustedes. Claro. Obvio, tengo una mirada ideológica al respecto y quizás esté mal lo que esté diciendo. Pero en la medida que cómo digo las cosas sea más importante que la solución final, vamos a estar en problemas. Y vamos a estar en problemas si la mayoría termina aplaudiendo solo porque cree que recibe una ventaja. A veces nosotros creemos que sacamos ventajas. Todos votamos con el bolsillo, ¿eh? Empresarios, empleados, finanzas, la clase menos pudiente, el que necesita un plan para vivir. Todos votamos con el bolsillo. Y creemos que estamos sacando ventajas porque nos dan algo. ¿En serio crees que estás sacando ventajas? ¿En serio crees que estás sacando ventajas? Me parece que las ventajas son claras, mirando la calidad de vida, quién se la saca, ¿no? Quién se la lleva. Claudio, y en esta comparación que haces con otros países, porque uno ve, sobre todo centrándonos en este tema de la inflación, ¿no? Cuando ves las inflaciones interanuales o mensuales de otros países, Argentina está en el top 2 o 3 con países, no sé si hoy en día en el primero incluso, con países que uno tiene una perspectiva de que sus economías son economías totalmente rotas, totalmente derrumbadas. Estamos hablando de países, de los países más perjudicados del continente africano, de los países más perjudicados de Centroamérica. ¿Es realmente la Argentina una economía rota o está llena de ingredientes que hacen que básicamente los dos índices claves, como hablábamos la semana pasada, que es devaluación e inflación, estén en el top internacional? No, hay un patrón de comportamiento en todos lados que es exceso en todos los países que vos mencionás vas a ver exceso de intervencionismo. A mi gusto, falta de creatividad, falta de entusiasmo para que vos quieras competir. Si ustedes dos se levantan a la mañana, la pelean todos los días, y tratás de, tenés la presión a ver si tenés audiencia o no, de los likes que tenés, de las visitas que tenés, y tenés que meterle tecnología, y me tenés que llamar a mí para decir, no sé, como me corrigen, fíjate la luz, fíjate si estás lejos de la cámara, cerca de la cámara, o sea, estar atento a todos esos problemas. Están ganando lo mismo, exactamente lo mismo, que aquel que no hace nada. Yo creo que cuando atacás, en todas esas economías se ataca el mérito y el esfuerzo. O sea, se sacrifica libertad individual por igualdad. Las dos cosas son importantes, pero cuando vos ya sacrificás la libertad de algunos o el emprendimiento de algunos para que todos seamos iguales, nivelás para abajo. Ese es el factor común. Pero en Argentina no está tan rota como otros países, porque lo hablábamos la semana pasada, ¿te acordás? Porque la informalidad de la economía como defensa personal hace de que muchos puedan subsistir. Pero no es ganar, es subsistir, no es capitalizarse.
Argentina podría producir el doble, pero no puede porque no tiene infraestructura, no tenés rutas. Hay un paro de cualquier cosa, de un tren, y queda inmovilizado medio país. El 70% de la concentración de los repartes está en el AMBA. Un paro de camiones, repito, no llega comida al norte. Claro. Porque es todo un embudo. Vos mirá un mapa de la Argentina y mirá cómo salen las rutas y todo pegado al puerto. Entonces, esa falta de federalización, de descentralización, hace que estés todo, esa falta de infraestructura la notes. Y eso pasa en todos los países que vos me mencionás, donde se gobierna desde el 5º piso de una oficina en el microcentro, o en, no sé, en Capital, si querés. Claro. Y nada, entonces todo depende, si un contrato minero, un contrato de pero si no pasa por acá. Bueno, la vieja constitución, cuando vos ves los países desarrollados, mira, una vez me tocó estudiarlo eso, es muy interesante. Vos, nómbrenme los 2 ciudades de Alemania. Frankfurt, Berlín, Múnich, Düsseldorf, Colonia. Colonia también. Miralas por Google y todas desarrolladas, todas. ¿Sabes por qué? Porque hay un régimen de federalización en que las ciudades van pagando más impuestos por más cantidad de habitantes que tienen. Entonces genera una descentralización donde si hay una embotelladora de una gaseosa, tiene que estar instalado en todos lados porque son todas ciudades pujantes. En Argentina, la mayor embotelladora, estando en un solo lugar, reparte al 50% de la población. Claro. Entonces, hay un desarrollo federal. En Estados Unidos, California quebró. El resto de los estados estaba bien. O Detroit en su momento quebró. Y nada, hay pelea. Instalate acá, ventajas. Claro. Acá no. Entonces, acá no hay federalismo. Entonces, desde ese punto de vista, hay un patrón. Yo lo que te quiero decir a los países que vos me mencionabas, sí, hay un patrón de comportamiento. Y obviamente hay soluciones. Nosotros, mira, cuando vos estudiás los países, no hay que argentinizar, porque cada uno tiene culturas distintas, está mal globalizar de alguna manera. Pero hay países que vinieron de guerras terribles. Sí, yo te quería poner... No tenemos excusas, ¿viste? Porque decís, mira estos de dónde vienen y dónde llegaron. Sí, yo te quería poner un caso que a veces se debate también. Lo habíamos hablado en su momento con poniéndonos de referencia, como vos decís, es muy difícil poner de referencia a Argentina y tratar de importar metodologías para salir de una crisis, como fue el caso de Israel, que lo habíamos hablado acá. Pero te quería preguntar por el caso de, porque me hablabas de la infraestructura, del desarrollo, de una clase donde no hay federalismo, una economía como la India. Ahí su gran ventaja está en la cantidad de población porque ha crecido durante muchísimo tiempo, se está generando un crecimiento que para la proporción de lo que venía siendo se magnifica de una manera considerable. ¿Esa ventaja que tiene es la cantidad de población o también puede haber algo de los que nos podemos agarrar como diciendo, mirá cómo creció la clase media de la India que permitió que creciera su PBI, que su moneda no se siguiera depreciando de la manera que ocurrió, más allá de partir de una base muy baja de lo que venía siendo desde la década del 50, donde había niveles de pobreza, de mortalidad muy, pero muy altos? Muy buen punto, porque eso, un sabio que siempre me educó, decía, éxito es no donde llegaste, sino de dónde venís. De dónde venís a dónde llegaste. Obviamente, si yo comparo mi calidad de vida hoy en Buenos Aires y irme a la India, prefiero quedarme en Buenos Aires toda la vida. Uh-huh. En términos, pero de dónde vienen, cómo estaban ellos hace 50 años atrás y cómo estábamos nosotros hace 50 años atrás y viceversa, vienen dando un cambio fenomenal. Voy a generalizar, porque está mal, porque no vivo ahí, quizás no conozco los pormenores. Pero, por ejemplo, China creció vía la manufactura, India creció bajo la educación. Claro. India es uno de los países que más tienen startup alrededor del mundo. Sí. Y eso los hizo tener otra calidad de crecimiento. No porque fabrican barato, sino porque fabrican conocimiento. Y eso es un mensaje. También tienen mucha población y tienen consumo interno. Eso a veces es una ventaja y a veces es una desventaja. Pero tienen muchos menos recursos naturales de lo que tenemos nosotros. Son importadores netos de materias primas, por ejemplo. Dependen mucho más. Cuando fue la crisis en Rusia, por ejemplo, cuando invadió Ucrania y hubo el problema energético, fue uno de los primeros y más afectados en aquel momento. Pero bueno, tienen otra organización,
y donde apostaron mucho a la educación como salida, si querés, y después, de donde vienen, obviamente, el éxito es completamente envidiable. Ahora, si divido ingreso per cápita y demás, Argentina tiene muchas ventajas. Por eso a veces es imperdonable estar como estamos, por las ventajas que tenemos. Claro. Nada, en la comparación que vos hacías. Pero si te tengo que hacer un resumen, es uno de los países que más aportó, apostó y creció gracias al conocimiento. Y por último, Sucho, un poco para cerrar también el círculo, supongo que lo vamos a estar hablando a medida que se vayan acercando cada vez más las elecciones, pero en relación a la inflación en particular, cualquiera que proponga algún plan a corto plazo, cualquiera que proponga serie de medidas particulares para tratar de contrarrestar la inflación, ¿es algo en lo que se puede confiar o es mucho más que todo eso? Porque vos hablás siempre desde la idiosincrasia de lo que tenemos, desde cómo funcionamos, de que todo es un poco responsabilidad de algo que nosotros llevamos. Cualquiera de los candidatos que esté, incluso de lo que sea, del color que sea, ¿una serie de puntos es lo que puede llegar a resolver la inflación? Eso permanentes en el tiempo. Que no, una regla mala, no muy buena, mejor dicho, una regla no muy buena es 100 veces mejor que una regla buenísima que la cambian todo el tiempo. La estabilidad en las reglas del juego es mucho más importante que la calidad de las propias reglas. Te puedo mencionar millones de reglas alrededor del mundo que no son perfectas, pero bueno, como siempre son las mismas, la gente puede planificar a 10, 20, 30 años. Mira, cuando te proponen soluciones mágicas, yo sé que a veces aburro al oyente siempre dando ejemplos o tratar de contar cuentito al respecto. Pero había una vez un tipo que se lamentaba que se le murió el caballo justo cuando lo había acostumbrado a vivir sin comer. Y 10 días, estaba buenísimo, ya no le traía gastos, y al 10º día se le murió. Se me murió cuando justo ya había aprendido a vivir sin comer. Esto es lo mismo, cuando te dan soluciones mágicas, al principio podés bajar, pero a la larga no existen si no son perdurables en el tiempo. No hay una solución mágica, simplemente tenés que ordenarte fiscalmente, y para ordenarte fiscalmente tenés que ser muy ordenado en tu casa, en tus gastos y en tus ingresos. Con un país que tiene la capacidad de emitir, además, tenés que ser muy prudente en lo que gastás y muy prudente en lo que cobrás, porque si cobrás abusivamente, como le pasa a la Argentina, si cobrás abusivamente, se te va una economía informal. Tenés que tener un impuesto justo, que paguen todos, que desaliente a la evasión y que finalmente la recaudación te alcance para desarrollarte en infraestructura. Crecer puede crecer, podemos crecer todos, 1 año, 2 años, 3 años. Desarrollarse es una política de 10, 15 años. Clarísimo como siempre, Claudio Suchovicki, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Y te agradezco también por lo sencillo que fue el sábado Estudiantes, por haber entregado así el partido de cara a los torneos internacionales. No, lo tenías que decir así. No, jugaron, el primer tiempo nos llevaron puestos, jugaron muy bien. El segundo, no sé si bajaron el ritmo y Estudiantes, pero la verdad que los primeros minutos, debo decir que nos llevaron puestos. Yo quería un poco más de tensión, Claudio. Quería llegar el 0-0 por lo menos los 35 del segundo tiempo. Muy merecido. Festejá lo que fue muy merecido. Bueno, mucha distancia con el resto. Éxitos para ustedes en la Copa después de esto. Sigan comprando talento ajeno. No, ustedes la verdad que no compran tanto talento ajeno. No, nosotros nos arreglamos con lo propio. No, es verdad, tenés razón, me callo. Gracias, Claudio. Abrazo grande. Nos vemos. 8:50.